Shalom a todos hermanos, bienvenido nuevamente a nuestro canal, Teshuvá Dios te llama. Mi nombre es Edgardo Jesús Quiroga y bueno, les mando un abrazo, un saludo a todos aquellos que nos acompañan, un saludo especial a mi esposa, también a mi hija Rebeca, a Mario Alcalde, a Cristina Sevilla, a Oscar Morales, a su familia y bueno, a mis padres, a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal y que están compartiendo nuestros mensajes. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos ya a punto de comenzar una celebración del pueblo de Israel y todos aquellos que nos sintamos parte del pueblo de Yahweh, que es Hanukkah. Y bueno, vamos a estar hablando sobre esta fiesta importante, pero antes de ir al estudio, vamos a hacer una oración. Lo invito para que usted me acompañe desde su hogar. En el nombre poderoso de mi Adón, Yeshua HaMashiach, Padre Yahweh, bendito sea tu nombre. Te doy gracias, Yahweh, por un día más de vida, de salud que tú nos regalas. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia y por tu compasión. Gracias, Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido también por todos aquellos que están escuchando este mensaje, que tú, Padre, estés acompañándolos, tocando sus corazones, guiándolos a toda verdad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, Padre Yahweh. Amén. Bueno, hermanos, estamos, como les dije, estamos ya próximos a que dé comienzo a esta celebración llamada Hanukkah. Y bueno, vamos a hablar sobre esto. Muchos conocen qué es lo que es Hanukkah y muchos no. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta fiesta, qué es lo que se celebra, qué es lo que significa. Y bueno, antes también de que usted a lo mejor vaya a su Biblia. ¿Por qué? Porque esta historia de Hanukkah, de a donde viene el origen de esta fiesta, se encuentra en el libro de Primera y Segunda de Macabeos, que es un libro que se lo ha considerado como deuterocanónico, no canónico, que digamos no conforma el estándar canónico del Tanaj, que es la Biblia del Antiguo Testamento para nosotros. Y en otras Biblias no se encuentran estos libros. En la Biblia de la Iglesia Católica sí se encuentra, pero bueno, usted lo puede buscar por internet, y bueno, usted puede encontrarlo obviamente en lo que es por internet. Y bueno, es importante para qué, para que usted lea, obviamente lea estos libros y comprenda de a dónde es el origen de esta fiesta de Hanukkah, qué pasó, qué sucedió. Y bueno, hoy vamos a tratar de hacer un pequeño resumen para que usted lo comprenda. Y bueno, vamos a hablar sobre Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah? Hanukkah es una palabra hebrea que significa dedicación o inauguración. Esta fiesta hebrea que se festeja da comienzo el 25 de Kislev, que es el 9º mes del calendario hebreo. Y bueno, para aquellos que no estamos en la tierra de Israel, en los calendarios greco-romanos se celebra, por ejemplo, bueno, ahora va a comenzar en el 13 de diciembre. Hoy estamos a 12 de diciembre, lo cual esto daría comienzo al anochecer, porque como ya hemos podido ver en el calendario de Yahweh, en el calendario bíblico, el día no comienza a las 12 no termina a las 12 de la noche, ¿no es cierto?, para que dé comienzo el otro día, sino que un día termina al ocultarse el sol, y ahí es donde comienza el otro día.
Por eso, bueno, es importante esto para que usted también vaya aprendiendo y comprendiendo que estamos en el día 12 de diciembre y esta fiesta va a comenzar, va a dar inicio el día 13, o sea que al anochecer de hoy día daría comienzo a la fiesta de Hanukkah o la fiesta de dedicación. Bueno, ¿qué es lo que se conmemora? ¿Qué es lo que se celebra en esta fiesta? Que bueno, como Israel, comandada por los macabeos, derrotaron al rey de Siria de la dinastía seleucida, este rey llamado Antíoco IV Epífanes, y su poderoso ejército. Bueno, esta historia la encontramos en el libro de Primera y Segunda de Macabeo, que bueno, yo les voy a leer un poco algunos versículos de este libro para que usted comprenda y podamos hablar y pueda comprender un poco de lo que sucedió. Y bueno, también para que usted vaya y lo lea ahora o lo anote, lo apunte. Nuestro Señor Yahshua, podemos ver que él sí estuvo en el templo en Jerusalén, y fue cuando iba a comenzar esta fiesta, y fue obviamente para estar ahí, para celebrar también esta fiesta, lo cual lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Esto se encuentra en el Nuevo Testamento, que en el hebreo, ya otra vez se lo hemos dicho, su nombre es Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Así que usted vaya al libro de Juan, capítulo 10, versículo 22, entonces va a encontrar donde dice la palabra: entonces llegó la festividad de Hanukkah, y en otras traducciones dice la fiesta de la dedicación en Jerusalén, en Jerusalén, y dice así, era invierno, y en el versículo 23 dice: y Yahshua estaba caminando por los terrenos del templo en la columnata de Shlomo. Y bueno, esto sigue, hay más versículos, pero les quería dejar para que usted vea que nuestro Señor Yahshua HaMashiach, él estuvo en esta fiesta, la celebró. También porque les traigo esto y les digo esto, porque hay muchas personas que dicen que esta fiesta no hay que celebrarla, que es malo celebrarlo. Entonces lo que yo entiendo, lo que yo comprendo es que cuando vamos a las fiestas que Yahweh ordenó en la Torá que se celebraran a sus santas convocaciones, obviamente la fiesta de Hanukkah no se encuentra, pero así como la fiesta de Purim, que también usted la puede encontrar, y de dónde tiene su origen, que es en el libro de Esther. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque no creo que tenga nada de malo celebrar una fiesta, recordar todo lo que Yahweh hizo por su pueblo, y también para que podamos comprender qué sucedió en esos momentos, en esos acontecimientos, para que podamos crecer espiritualmente, porque también nos damos cuenta que todas las cosas se repiten en esta vida, cosas que pasaron hace mucho, profecías que se cumplieron, vuelven a tener un cumplimiento. Entonces esto es importante para que tengamos un crecimiento espiritual, y obviamente para que como Yahweh muchas veces nos manda, que no nos olvidemos de él, que por eso siempre estemos leyendo su palabra, siempre estemos poniendo por obra su palabra, y obviamente para que estemos meditando. Cuando uno conmemora una celebración, siempre va a estar recordando lo que sucedió, y en este caso, bueno, podemos recordar cómo el pueblo de Israel estuvo a punto obviamente de ser aniquilado, y cómo Yahweh obviamente lo defendió, lo protegió, obviamente que le dio la victoria al pueblo de Israel por
por manos de un pequeño remanente que fueron obedientes a su palabra, que tuvieron el temor de el temor hacia Yahweh, obviamente de seguir obedeciendo su palabra y no dejándose por ningún método que les inculcara miedo para que ellos desobedecieran a Yahweh. Entonces, por eso es importante que recordemos, por eso les vuelvo a decir que conmemoremos, recordemos, y una de las maneras importantes de recordar y conmemorar es celebrando esas fiestas, que podamos leer en los libros donde se encuentran estos hechos y bueno, sobre todo darle la gloria a Yahweh para que podamos entender que Él es el Todopoderoso, que todo está bajo control y cómo podemos aprender de situaciones que le pasaron a mucha gente, obviamente muchas cosas tristes y feas, pero también muchas cosas lindas y poderosas, y cómo podemos ver un montón de milagros que Yahweh hace por sus hijos y por aquellos que eligen ante todo obedecerlo y esperar en Yahweh, en el Dios verdadero. Bueno, dicho esto, hermano, vamos a leer un poco en el libro de... Bueno, antes de ir a leer un poco en el libro de los Macabeos, bueno, esta fiesta llamada Hanukkah o dedicación, su duración es de 8 días, y bueno, para aquellos que no conocen la menorá es un candelabro de 7 brazos que Yahweh le ordenó a Moshe que hicieran la menorá, que es la que estaba en el tabernáculo de reunión y luego estuvo en el templo. Y bueno, y esta menorá es la que los Kohanim, la que los sacerdotes debían de prender. Y bueno, esta fiesta, ahora cuando leamos en el libro de Macabeos, porque el templo de Jerusalén fue destruido, obviamente se profanó el templo, el altar, se hizo un montón de cosas inmundas ahí en el templo de Yahweh, en el templo que estaba en Jerusalén. Y luego obviamente cuando esta familia, los Macabeos y ese pequeño remanente que luchan contra Antíoco Epífanes y recuperan el templo, lo vuelven a dedicar. ¿Por qué? Porque construyen un altar nuevo y entonces ellos están 8 días dedicando, consagrándolo al templo, porque ellos lo habían obviamente habían vuelto a reanudar todo lo que se hacía en el templo, obviamente para Yahweh. Se había limpiado, se había restaurado y se había obviamente encendido la menorá, se había prendido el incienso sobre el altar del incienso y se habían hecho sacrificios como Yahweh manda en la Torá. Entonces, ¿por qué le hablo de esto de la menorá? Porque se prende, en esta fiesta se prende la menorá, y aquí es donde hay ¿cómo les puedo decir? Donde hay tradiciones, que bueno, que cuando vamos y investigamos y vemos cómo en la tierra de Israel se festeja, encontramos que hay un candelabro de 9 brazos que fue creado para esta fiesta, de 9 brazos. Entonces, bueno, esto es lo que, bueno, para que usted entienda. Por ejemplo, yo en mi casa yo no tengo un candelabro de 9 brazos, que se le llama Hanukkah, que es para celebrar esta fiesta. Yo tengo una menorá de 7 brazos y bueno, y
en esta tradición judía cómo se enciende cada día. Entonces, por ejemplo, para que usted también sepa esto, si usted no tiene una Hanukkah, un candelabro de 9 brazos, bueno, si usted puede ir poniendo las velas, cada día se prende, digamos, para que usted más o menos tenga una noción. Usted imagínese que mis dedos son el candelabro, ¿cierto? Y se prende la vela del medio del candelabro, y con la vela del medio usted tiene que prender, el primer día prende una vela que sería la del lado derecho digamos del candelabro. Entonces empezaría de derecha a izquierda a prender las velas, pero el primer día usted va a prender una vela. Entonces con la vela del medio usted prende primero la vela del medio y luego prende la primer vela del lado derecho del candelabro. El segundo día usted va a prender la vela del medio y va a prender 2 velas, empezando por la primera del lado derecho y luego la segunda, y así sucesivamente irá prendiendo las velas hasta que complete los 8 días. Bueno, esto, ¿por qué se lo digo? Porque es la tradición de cómo se festeja. Yo creo que lo importante, obviamente, porque si vamos a la historia, en ese momento lo que se prendió en el templo fue la menorá, y no sé hasta cuánto tiempo pasó que obviamente que no había un candelabro de 9 brazos para celebrar esta fiesta. Entonces, bueno, esta fiesta se celebra por 8 días prendiendo cada día una vela. Y bueno, yo creo que a Yahweh no le molesta si usted quiere prender todos los días la menorá, si usted tiene una menorá. Y bueno, esto se lo digo para que usted sepa cómo celebrar, cómo ir prendiendo esas velas. Lo importante, yo creo que de esta fiesta sí es prender las velas, y cada día durante los 8 días recordar lo que sucedió, y meditar obviamente en lo que Yahweh quiere que nosotros cambiemos, mejoremos. Entonces, bueno, vamos a ir les voy a leer en el libro de Macabeos. Vamos a hacer un pequeño resumen en el libro, hermano. Bueno, yo tengo aquí el libro, el primero y el segundo, donde más o menos hablan lo mismo en cada uno. Lo que pasa que en cada uno está explicado a lo mejor con mayor perfección algunas situaciones. Entonces, bueno, por ejemplo, yo les voy a leer en el primer libro de Macabeos. Bueno, dice así, en el capítulo 1 dice: Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, que ocupaba el trono de Grecia, salió de Macedonia, derrotó y suplantó a Darío, rey de Persia y Media, entabló numerosos combates, ocupó fortalezas, asesinó a reyes, llegó hasta el confín del mundo, saqueó innumerables naciones. Cuando la tierra quedó en paz bajo su mando, su corazón se ensorbeció y se llenó de orgullo, reunió un ejército potentísimo y dominó países, pueblos y soberanos que tuvieron que pagarle tributo. Pero después cayó en cama, y cuando vio cerca la muerte, llamó a los generales más ilustres, educados con él desde jóvenes, y les repartió el reino antes de morir. A los 12 años de reinado, Alejandro murió. Está hablando de Alejandro Magno. Y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada cual en su territorio. Al morir Alejandro, todos ciñeron la corona real, y después lo sucedieron sus hijos durante muchos años, multiplicando las desgracias en el mundo. Luego dice, en el versículo 10, dice: de ellos brotó un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén, y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces hubo unos israelitas
renegados que convencieron a muchos diciendo: vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellos nos han venido muchas desgracias. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey. El rey los autorizó a adoptar las costumbres paganas y entonces, acomodándose a los usos paganos, construyeron un gimnasio en Jerusalén, disimularon la circuncisión, renegaron de la santa alianza de la Torá, se emparentaron con los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Cuando ya se sintió seguro en el trono, Antíoco se propuso reinar también sobre Egipto, para ser así rey de dos reinos. Bueno, aquí está hablando para que ustedes vean este rey Antíoco Epífanes, pero habían un montón de gente de Israel que querían hacer pacto con esta gente. Entonces, bueno, aquí ya usted empieza a ver cómo ya ellos empezaron a permitirle al enemigo que tomara parte de Israel, de Jerusalén, y empezaron obviamente a dejar de cumplir con Yahweh. Entonces, bueno, dice aquí en el versículo 17, terminamos en el 17, dice: con carros, elefantes, caballos y una gran flota atacó a Ptolomeo, rey de Egipto. Ptolomeo retrocedió y huyó, sufriendo muchas bajas. Entonces Antíoco ocupó las plazas fuertes de Egipto y saqueó el país. Cuando volvía de conquistar Egipto, el año 143, subió contra Israel y Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con arrogancia en el santuario, robó el altar de oro, el candelabro y todos sus accesorios, la mesa de los panes presentados, las copas para la libación, las fuentes, los incensarios de oro, la cortina y las coronas. Arrancó todo el decorado de oro de la fachada del templo. Se apoderó también de la plata y el oro, la vajilla de valor y los tesoros escondidos que encontró, y se lo llevó toda su tierra, después de haber causado una gran masacre y de lanzar palabras insolentes. Un lamento se oyó en todo el país por Israel. Gimieron los príncipes y los ancianos, desfallecieron doncellas y muchachos. Se desfiguró la hermosura de las mujeres. El esposo entonó un canto fúnebre, la esposa se entristeció en su lecho nupcial. La tierra tembló por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Bueno, aquí está hablando de cuando entró Antíoco Epífanes, todo lo que hizo, cómo mató a gente, cómo destruyó todo lo que había en el templo, o parte del templo, y se llevó todas las cosas que habían ahí, o muchas cosas de las que habían ahí, cosas santas. Y bueno, dice que luego, en el versículo 29, dice: 2 años después, el rey envió un recaudador de impuestos a las ciudades de Judá, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Este habló a la gente con palabras de paz, pero con la intención de engañarlos. La gente confió en él. Entonces atacó sorpresivamente la ciudad, descargándole un duro golpe. Mató a muchos israelitas, saqueó la ciudad, derribó sus casas y la muralla entera. Se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y se apoderaron del ganado, y después convirtió la ciudad de David en su fortaleza, rodeándola de fuertes torres y una muralla alta y maciza. Instalaron allí un grupo de gente impía, sin fe y sin ley, sin Torá, que se acuartelaron en ese lugar, almacenaron armas y víveres y guardaron allí el botín que habían reunido en el saqueo de Jerusalén. De esta forma se convirtieron en un gran peligro, una acechanza para el templo, con una continua amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente en torno al santuario, profanándolo. A causa de ello huyeron los habitantes de Jerusalén, y la ciudad se convirtió en morada de extranjeros, casa extraña para los suyos. Sus hijos la abandonaron. Su santuario quedó como un desierto, sus fiestas se cambiaron en duelo, los sábados en motivo de burla, el día de Shabbat.
su honor en humillación, su deshonra igualó a su fama, su grandeza se cambió en duelo. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. El rey despachó correos a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes escritas. Tenían que adoptar las costumbres extranjeras. Se prohibía ofrecer en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones. Guardar los Shabbat y las fiestas. Se mandaba contaminar el santuario y a los fieles, construyendo altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Tenían que dejar incircuncisos a los niños y profanarse a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, de manera que olvidaran la Torá y cambiaran todas las costumbres. El que no cumpliese la orden del rey sería condenado a muerte. Les estoy haciendo un poco de resumen de lo que pasó, de cómo este rey Antíoco Epífanes, también con personas que propios israelitas que querían apartarse de la Torá, no les importó, pero como este rey entró y quiso masacrar, mató a muchísimas personas, pero lo que podemos ver aquí como era, él quería que el pueblo de Israel se olvidara de su Torá, se olvidara de su verdadero Dios. Entonces, para que usted vaya meditando, hermano, porque esto también ha seguido sucediendo, y realmente es lo que el diablo quiere, es que usted se olvide o que realmente no conozca al verdadero Dios, que no conozca cuál es la verdadera voluntad de Dios, de Yahweh, cuál es su palabra, cuáles son sus mandamientos, sus ordenanzas. Aquí en el versículo 51 dice: en estos términos escribió el rey a todos sus súbditos, nombró inspectores para toda la nación y mandó que en todas las ciudades de Judá, una tras otra, se ofreciesen sacrificios. Se les unió mucha gente, todos traidores a la Torá, y causaron tal daño al país que los israelitas tuvieron que esconderse en cualquier refugio disponible. El día 15 de Kisleu, que es el 9º mes del año 145, el rey mandó poner sobre el altar de los holocaustos un altar pagano, y fueron poniendo altares por todas las poblaciones judías del contorno, quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, se destruían y echaban al fuego los libros de la Torá que encontraban, y al que se lo descubría con un libro de la alianza de la Torá en su poder, o al que vivía de acuerdo con la Torá, se lo ajusticiaba, se lo mataba, en virtud del decreto real. Como tenían el poder todos los meses, hacían lo mismo a los israelitas que se encontraban en las ciudades. El 25 de cada mes sacrificaban sobre el altar pagano, encima del altar de los holocaustos, hacían sacrificios inmundos. Y dice: a las madres que circuncidaban a sus hijos las mataban, como ordenaba el edicto, y las ponían, dice, con las criaturas colgadas al cuello, y mataban también a sus familiares y a los que habían circuncidado a los niños. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes de contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, la Torá, de incumplir con Yahweh, y murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Entonces, aquí le hago un pequeño resumen de lo que dice en el libro de Macabeo, primera del libro de Macabeo, lo que es el capítulo 1, todo lo que hacían. Y bueno, para también extenderme,
Usted cuando lea los libros va a encontrar de personas que eran personas ancianas. Hay una historia de un hombre anciano, Eliezer, que lo quieren obligar a que coma cerdo, que coma comida impura, y él no lo hace, y bueno, y lo matan. Hay una historia también de una mujer con 7 hijos que también quieren hacer que ellos coman cerdos, comidas impuras, que desobedezcan lo que dice en la Torá, y ni los hijos ni la mujer obedecen, y bueno, nos dice en el libro de Macabeos que van matando del mayor al menor a los hijos delante de la madre, y bueno, y así hasta que llegan a la madre. Bueno, fue terriblemente lo que este hombre malvado y toda esa gente que lo siguió a él hicieron. Entonces no solo fue parte de la historia, sino para que usted medite de que siempre, y lo puede ver en la Biblia, como muchas veces se lo quiere destruir, o se lo ha querido destruir también al pueblo de Israel, para que se pierda obviamente la Torá, para que se pierda obviamente el poder comprender cuál es la verdadera palabra de Elohim, de Yahweh. Porque a pesar de que ahora obviamente tenemos Biblia y están las traducciones, usted póngase a pensar que muchas veces nadie conoce por ejemplo esta fiesta, y incluso muchas veces los que leen la Biblia, muchas personas están en desacuerdo, no quieren cumplir el Shabbat, o no quieren cumplir las fiestas que Yahweh manda, pero sí no tienen problema obviamente en estar cumpliendo o celebrando fiestas paganas, que obviamente no lo digo con maldad ni para hacer sentir mal a nadie. Simplemente es que Yahweh, Él nos revela la verdad, nos trae su palabra para que nosotros comprendamos cuál es la verdad absoluta, lo que Él mandó. Y obviamente, así como Antíoco Epífanes quiso que ellos se olvidaran de su verdadero Dios, se olvidaran de la Torá, y estuvieran sacrificando a dioses paganos. Dice aquí también que no solo sacrificaban cerdos en el altar, imagínense, que se hacían los sacrificios para Yahweh, sino que este Antíoco Epífanes puso una estatua de Zeus en el templo para que la adoraran, que era el dios pagano que Antíoco Epífanes adoraba. Entonces usted imagínese, hermano, si usted lo compara con un montón de religiones y un montón de cosas que se hacen ahora, que no tienen nada que ver con lo que Yahweh ha ordenado, con lo que Yahweh ha mandado. En el capítulo 2, aquí dice rebelión de Matatías, que en la traducción es Matías. Entonces aquí dice: por ese tiempo surgió Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de la familia de Joarib, y aunque era nacido en Jerusalén, se había establecido en Modín, que es una ciudad de Israel. Este sacerdote, que ya no estaba trabajando, digámoslo así, como Juanín, como sacerdote, tenía 5 hijos. Juan, por sobrenombre el Feliz; Simón, llamado el Fanático; Judas, llamado Macabeo; Lázaro, llamado Abarán; y Jonatán, llamado Apfus. Al ver Matatías los sacrilegios que se cometían en Judá y Jerusalén, exclamó: ¡ay de mí! Para esto he nacido, para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa, para quedarme sentada en ella mientras es entregada al poder del enemigo y el santuario está en manos de extranjeros. Su templo es como un hombre deshonrado, su ajuar valioso ha sido llevado como botín, sus niños asesinados en las plazas, sus jóvenes muertos por la espada enemiga. Bueno, luego sigue, pero bueno, les quería leer aquí también
porque también el porqué de estos libros se llaman Primera y Segunda de Macabeos, porque cuando encontramos aquí Matatías, Cohen, este sacerdote y su familia, no aparece el apellido de ellos, pero luego de que Matatías, el padre, muere, el que es comandante y el que dirige, digamos, a este pequeño ejército, a este pequeño remanente, es Judas, llamado Macabeo, que significa martillo o martillero. Entonces por eso se los conoce como los macabeos. Entonces bueno, esto les quería también para que usted lo comprenda. Bueno, en el perdónenme, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 38, bueno, aquí nos dice que mucha gente siguió obviamente a esta gente, a los macabeos, se fueron a las montañas, y dice que bueno, que habían más o menos como 1000 personas que fueron atacados por el ejército. Ellos estaban en cuevas, dice, y en el versículo 38 dice: así fueron atacados en plenos Shabbat, y murieron todos con sus mujeres, hijos y ganados. Había unas 1000 personas. Cuando lo supieron, Matatías y sus hijos hicieron gran duelo por ellos, y comentaban: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no luchamos contra los paganos por nuestra vida y nuestra Torá, muy pronto nos harán desaparecer de la tierra. Aquel mismo día celebraron consejo y acordaron lo siguiente: al que nos ataque en Shabbat, le responderemos luchando, así no pereceremos todos como nuestros hermanos en las cuevas. Bueno, esto les quería decir porque ustedes imagínense que estas personas que murieron, en el versículo 36, esperen que les voy a leer en el versículo 2, 2:31, perdón, dice: a los funcionarios reales y a la guarnición de Jerusalén, de la ciudad de David, les llegó la denuncia de que unos individuos que habían desobedecido el mandato del rey habían bajado a las cuevas del desierto. Corrieron en su persecución muchos soldados, los alcanzaron, tomaron posiciones frente a ellos y los atacaron un Shabbat, y les dijeron: basta ya, salgan, obedezcan las órdenes del rey y salvarán sus vidas. Pero ellos respondieron: ni saldremos ni obedeceremos al rey, profanando el Shabbat. Los soldados les dieron el asalto enseguida, y ellos no replicaron ni les tiraron una piedra ni se atrincheraron en las cuevas, sino que dijeron: muramos todos con la conciencia limpia. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan injustamente. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, de cómo se fue dando todas estas situaciones. Usted imagínese todas estas personas que preferían morir antes que incumplir con Yahweh, antes de desobedecer la Torá de Yahweh. Pero bueno, muchas veces, como luego vemos como Matatías, se dan cuenta que si no se defienden, no importaba que fuera Shabbat, iban a perecer todos. Bueno, este sacerdote Matatías se rebela, contra ellos, porque en el versículo 2:15, vamos a leer, dice: los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios, y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos, y los funcionarios del rey le dijeron:
a Matatías: eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate para ser el primero en cumplir la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones, y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibirán el título de grandes del reino. Los premiarán con oro y plata y muchos regalos. Pero Matatías respondió en voz alta: aunque todos los súbditos en los dominios del rey obedezcan, abandonando la religión de sus padres, y aunque prefieren cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres, según la Torá de Yahweh. Elohim nos libre de abandonar la Torá y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando acabó de hablar, se adelantó un judío a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el altar de Modín, como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera, se enojó y en un arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el altar. Ahí mismo mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el altar, lleno de celo por la ley. Hizo lo que Fines a Simri, hijo de Salu. Luego empezó a gritar con toda su voz por la ciudad: el que sienta celo por la Torá y quiera mantener la alianza, que me siga. Después, dejando en la ciudad cuanto tenía, él y sus hijos huyeron a las montañas. Por entonces muchos judíos amantes de la justicia y el derecho bajaron al desierto para instalarse allí con sus hijos, mujeres y ganado. Es que la situación se había hecho intolerable, dice. Bueno, aquí les quería traer esto, cómo comenzó esa rebelión de Matatías. Querían obviamente obligándolo para que él sacrificara un cerdo sobre ese altar que habían hecho. Él no lo hace, incluso dice que él no va a dejar de cumplir. Entonces dice que otro judío lo va a hacer, entonces él se enoja y por ese celo, dice, lo mata, y no solo mata al judío, sino que mata al hombre mandado por el rey Antíoco Epífanes. Y bueno, y él incluso va por el pueblo diciendo: todo aquel que tenga celo por la Torá, que lo siga. Bueno, aquí les quería leer. Bueno, así fueron. Esperen aquel mismo día. Bueno, en el versículo 49 dice: cuando le llegó la hora de morir, Matatías dijo a sus hijos: hoy triunfan la insolencia y el descaro, son tiempos de calamidades y de terribles castigos. Hijos míos, tengan celos por la Torá y sacrifiquen sus vidas por la alianza de nuestros padres. Recuerden las hazañas que hicieron nuestros padres en su tiempo y conseguirán gloria sin parar y fama perpetua. ¿Acaso Abraham no fue hallado fiel en la prueba y por eso Elohim lo contó entre los justos? José, en medio del peligro, cumplió el mandamiento y llegó a ser señor de Egipto. Fines, nuestro padre, por su gran celo, recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Josué llegó a ser juez de Israel por haber cumplido la Torá. Caleb, por su testimonio ante la asamblea, recibió una tierra en heredad. David, por su misericordia, obtuvo el trono de una monarquía perpetua. Elías fue arrebatado al cielo por su gran celo por la Torá. Ananías, Azarías y Misael, por su fe, se salvaron de la hoguera. Daniel, por su inocencia, se salvó de las fauces de los leones. Y así, repasando las generaciones, comprenderán que los que esperan en Elohim, en Dios, no desfallecen, no teman las palabras de un pecador, porque su gloria acabará en podredumbre y gusanos. Hoy es exaltado y mañana desaparecerá. Volverá al polvo de donde vino y sus planes fracasarán. Hijos míos, sean valientes en defender la Torá, que ella los llenará de gloria. Miren, sé que su hermano Simeón es prudente, obedézcanle siempre y hará de padre con ustedes. Judas Macabeo, aguerrido desde joven, será el jefe del ejército y dirigirá
dirigirá la guerra contra el extranjero. Ustedes, por su parte, reúnan a todos los que guardan la Torá y defiendan los derechos de su pueblo. Devuelvan a los paganos su merecido y cumplan cuidadosamente los preceptos de la Torá. Y después de bendecirlo, fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año 146 y lo enterraron en la sepultura familiar en Modín, y todo Israel le hizo solemnes funerales. Bueno, aquí les quería leer cómo él los alienta y les hace recordar todo lo que hicieron, obviamente, Abraham, José, Josué, Caleb, David, lo que les pasó, obviamente, a Daniel y a sus hermanos, y bueno, como Elías fue también llevado con Yahweh por el celo que tuvo con la Torá. Que bueno, entonces esto es importante, hermano, como como la palabra de Yahweh es verdad y todo lo que Yahweh ha mandado es verdad, y obviamente hay que esperar en él, porque él es el que va a rescatar a aquel que le teme, aquel que quiere guardar sus mandamientos, aquel que quiere agradarlo. Aquí él está diciendo, obviamente, que no le teman al pecador, porque el pecador va a desaparecer. Puede hablar arrogantemente, mostrarse insolentemente, pero Yahweh, obviamente, que es el Todopoderoso, cuando menos quiera acordar, va a hacer que ese pecador desaparezca, obviamente, si no se arrepiente. Judas, Macabeo, les quería leer un versículo que también se conoce mucho, se conoce ahora también un poco más, se ha conocido porque el presidente que asumió en la Argentina, Milei, muchas veces lo ha dicho, ese versículo, pero bueno, aquí les voy a leer del capítulo 3, versículo 10, dice así: Apolonio reunió un ejército extranjero y un gran contingente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo Judas, Macabeo, salió a hacerle frente, lo derrotó y lo mató. Los paganos tuvieron muchas bajas y los supervivientes huyeron. Al recoger el botín, Judas se quedó con la espada de Apolonio y desde entonces siempre combatió con ella. Cuando Serón, general en jefe del ejército sirio, se enteró de que Judas había reunido en torno a sí una tropa numerosa de fieles, seguidores suyos, dispuestos a pelear, se dijo: voy a ganar fama y renombre en el imperio, luchando contra Judas y los suyos, esos que desprecian la orden del rey. Se le sumó un fuerte ejército de gente impía que subieron con él para ayudarle a vengarse de los israelitas. Cuando llegaba cerca de la cuesta de Bet-Jorón, Judas le salió al encuentro con un puñado de hombres, pero al ver el ejército que venía de frente, dijeron a Judas: perdón, ¿cómo vamos a luchar contra esa multitud bien armada, siendo nosotros tan pocos, y además estamos agotados, porque no hemos comido en todo el día? Judas respondió: no es difícil que unos pocos envuelvan a muchos, porque a Elohim, a Dios, le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, porque la victoria no depende del número de soldados, sino de la fuerza que llega del cielo. Ellos vienen a atacarnos llenos de insolencia e impiedad para aniquilarnos y saquearnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, mientras que nosotros luchamos por nuestra vida y nuestra religión. El Adón, el Señor, los aplastará ante nosotros. No les tengan miedo. Nada más terminar de hablar, se lanzó contra ellos. De repente derrotaron a Serón y su ejército. Lo persiguieron por la bajada de Bet-Jorón hasta la llanura. Serón tuvo unas 800 bajas y los demás huyeron al territorio filisteo.
Judas y sus hermanos empezaron a ser temidos y una ola de pánico cayó sobre las naciones vecinas. Su fama llegó a oído del rey porque todos comentaban las batallas de Judas. Amén. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que les quería leer? El versículo donde dice que Judas les dice: no es difícil que unos pocos envuelvan a muchos, porque a Dios le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, porque la victoria no depende del número de soldados, sino la fuerza que llega del cielo. Y que es cierto, hermano, porque cuando Yahweh nos defiende y Él lucha por nosotros, puede ser que seamos pocos, que seamos muchos, y Yahweh salva, y obviamente puede ser el ejército más grande, más numeroso, mejor armado, pero obviamente contra Yahweh no puede. Y bueno, eso es algo importante que lo meditemos, porque Yahweh no cambia, él sigue siendo así. Y bueno, ya de aquí vamos a pasar, hermano, les quiero leer cuando ellos recuperan el templo. Entonces vamos a leer en el capítulo 4, versículo 36, dice: Judas y sus hermanos propusieron, ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y a consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sión. Vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas incendiadas, la maleza creciendo en los atrios como matorrales en una ladera, y las dependencias del templo destruidas. Se rasgaron las vestiduras e hicieron gran duelo, echándose ceniza en la cabeza y postrándose rostro en tierra. Al toque del shofar gritaron hacia el cielo. Judas ordenó a sus hombres que combatieran a los que estaban en la fortaleza hasta terminar la purificación del templo. Eligió Juanín sin defecto corporal, observantes de la Torá, que purificaron el templo y arrojaron a un lugar impuro las piedras que lo contaminaban. Luego deliberaron qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y se les ocurrió una buena idea: destruirlo. Así no les serviría de oprobio por haberlo profanado los paganos. Así que lo destruyeron y colocaron las piedras en el monte del templo, en un sitio apropiado, hasta que viniese un profeta y resolviera lo que había de hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, como manda la Torá, y levantaron un altar nuevo, igual que el anterior. Restauraron el templo y consagraron el interior del edificio y los atrios. Renovaron todos los utensilios sagrados y metieron en el templo el candelabro, o sea la menorá, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron los candiles de la menorá para que alumbraran el templo. Cuando pusieron panes sobre la mesa y corrieron la cortina, quedó ultimado todo el trabajo. El año 148, el día 25 del mes noveno, que es Kisleu, madrugaron para ofrecer un sacrificio, según la Torá, en el nuevo altar de los holocaustos, recién construido. En el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Elohim, a Yahweh, que les había dado éxito. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Consagraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta que canceló la afrenta de los paganos. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante 8 días, a partir del 25 de Kisleu.
En aquella ocasión construyeron en torno al monte Sión, dice, unas murallas altas con torreones, no, para que no fueran a llegar los paganos y las destruyesen como habían hecho antes. Judas acuarteló allí una guarnición para defender el monte, también fortificó Bet-Sur para que la gente estuviera defendida por la parte de Idumea. Amén. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, el 25 de Kisleu fue cuando lo profanaron al templo y todo el trabajo que los kohanim hacían en el templo, como el prender la menorá, el prender, quemar incienso, hacer ofrenda sacrificar holocaustos a Yahweh, todo eso se suspendió, estuvo suspendido por 2 años, pero dice que en el mismo día que fue profanado, el mismo día ellos ofrecieron un sacrificio puro a Yahweh, y habían restaurado el templo, y bueno, ahí empezaron hicieron, digamos, volvieron a dedicar el templo y el altar, y a reinaugurar, digámoslo así, para que todo el trabajo de los kohanim que Yahweh había ordenado por medio de la Torá se hiciera como Yahweh lo había ordenado. Bueno, aquí algo que les quería decir, porque obviamente de aquí sale la ordenanza que el pueblo de Israel, que Judá y la asamblea decidió que se celebrara cada año, y aquí dice que bueno, que es por 8 días. Entonces bueno, aquí hay algo que les quiero leer, pero les voy a leer en el libro ahora voy a ir y voy a leer en el libro de Segunda de Macabeos, y vamos a meditar en esto de los 8 días, y para que pensemos también en lo que se enseña ahora, y bueno, y lo que se enseña y lo que pasó en ese momento. En el libro de Segunda de Macabeo, en el capítulo 10, usted va a encontrar, y dice: el Macabeo y su gente, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad, destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública y sus templos. Después de purificar el templo, levantaron otro altar y con fuego sacado del pedernal ofrecieron sacrificios. Después de una interrupción de 2 años, quemaron incienso, encendieron las lámparas, la menorá, y presentaron los panes. Hecho esto, se postraron en tierra y suplicaron al Señor, a Yahweh, no volver a caer en tales desastres, sino que si alguna vez pecaban, Él los castigara con moderación, pero que no los entregara a extranjeros blasfemos. La purificación del templo cayó en el mismo día en que los extranjeros lo habían profanado. El 25 del mismo mes, o sea, Kisleu, celebraron con regocijo 8 días de fiesta, como la de las chozas, dice. Y aquí la de las chozas se refiere a las enramadas o a los tabernáculos, se está refiriendo a la fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta que encontramos en la Torá. Y dice, dice como la de las chozas, recordando que poco antes, en tiempo de esa fiesta, andaban por los montes y las cuevas viviendo como animales salvajes. Por eso, llevando tirsos, ramos verdes y palmas, entonaban himnos al que había llevado a buen fin la purificación de su lugar santo, o sea, Yahweh, y determinaron mediante decreto público votado en la asamblea y obligatorio para todo el pueblo judío celebrar todos los años aquellos días de fiesta. Entonces bueno, aquí hay algo muy revelador. ¿Por qué? Porque eso es lo que les quería explicar, porque se habla obviamente que en estos 2 libros vamos a encontrar muchos milagros que Yahweh hizo, pero aquí cuando dice que ellos prendieron la menorá,
Muchos hablan y dicen que uno de los milagros que sucedió es que los Kohanim o los levitas recolectaban el aceite, que obviamente tenía un proceso para que fuera puro, para con ese aceite prender la menorá. Cuando ellos restauraron todo, muchos dicen que se encontró aceite y que ese aceite solo a ellos, o sea, prendieron la menorá, pero ese aceite ellos vieron que les iba a alcanzar para un día que la menorá estuviera prendida. Entonces, mientras que ellos consiguieron más aceite, la menorá duró esos 8 días encendida, cosa que acá no lo dicen. Entonces, bueno, yo creo que el porqué de los 8 días, yo creo que aquí lo está diciendo, que es porque ellos habían estado obviamente en esta guerra, no habían podido celebrar, hacía poco que había pasado la fiesta de los tabernáculos, de Sukkot, como dice aquí, de las chozas. Entonces por eso ellos, dice, como dice aquí, celebraron con regocijo 8 días de fiesta, como la de las chozas, porque la fiesta de Sukkot son 8 días, o sea, dura 7 días, y hay un octavo día que es el mini seret, que se llama así. Entonces son 8 días. Entonces aquí dice, recordando que poco antes, en tiempo de esa fiesta, andaban por los montes y las cuevas, viviendo como animales salvajes. Y dice, por eso llevando tirsos, ramos verdes y palmas. Entonces nos está llevando a lo que se hace para la fiesta de los tabernáculos. Entonces yo creo que el porqué de los 8 días, de que ellos instituyeron esa purificación, esa dedicación o reinauguración del templo y de todo lo que hicieron, lo hicieron 8 días también para que el pueblo se alegrara, porque dice que el pueblo, obviamente, ustedes imagínense que mayor alegría y gozo para ellos haber derrotado al enemigo, y no solo al enemigo, sino lo más importante que para ellos, que tenían temor de Yahweh, era recuperar el templo y volver otra vez a tener esa comunión con Yahweh, con nuestro Padre Celestial. Y bueno, esto yo les quería traer. Y también, bueno, otra cosa que les quería leer para que usted lo busque, si usted lo quiere buscar, a dónde dice de que había aceite para un día, y que la menorá con ese aceite estuvo prendida 8 días. Esto lo hace especificación en el libro del Talmud. Y usted va a decir, bueno, ¿qué es lo que es el Talmud? El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Aquí dice esto, obviamente yo les leí lo que dice la historia en el libro de Macabeos, igual que lo que yo les dije al principio del video, de que la tradición se enciende en esa menorá de 9 brazos llamada Hanukkah, una vela por día que se enciende de derecha a izquierda, y las velas se encienden con la vela del medio, cosa que obviamente cuando esto sucedió, lo que se encendía era la menorá de 7 brazos. Por eso, para que no caigamos en esa religiosidad y pensar que bueno, que si no lo hacemos de esta manera, Yahweh se va a enojar, que no hay, o como dice mucha gente, que no hay que celebrarlo. Pero bueno, esto es lo que yo, es mi interpretación. Yo les quería traer para que usted, bueno, aprenda
y obviamente puede ir y buscar los libros, como le dije, los puede buscar en internet, eh, y puede obviamente leer la historia de lo que sucedió. Y bueno, esta es la historia de Hanukkah, de lo que sucedió en Hanukkah, un resumen. Como les dije, esta fiesta, bueno, ya estamos próximos a celebrarla, que dé comienzo. Y bueno, algo que me queda para meditar en esta fiesta es que Yahweh determinó mandamientos, estatutos, decretos, y como dice la palabra, aquí hoy les pongo la vida y les pongo la muerte, ustedes elijan. Entonces lo importante que es buscar la verdad, buscar realmente lo que Yahweh nos enseña, y no caer primeramente obviamente en, en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas, o caer también bueno, en lo que muchas personas enseñan, que no es importante guardar los mandamientos de Yahweh, que no es importante guardar el Shabbat, no es importante cumplir y guardar, obviamente conmemorar las fiestas, las santas convocaciones de Yahweh, y bueno, y así sucesivamente. Se enseña o se nos adoctrina, a lo mejor desde niños también, en religiones que no nos llevan a conocer al verdadero Dios, a conocer su palabra, y sobre todo a realmente a tener una relación verdadera con nuestro Padre Celestial. Entonces, una de las enseñanzas que nos deja esta historia, esta fiesta, cómo Yahweh es fiel y cumple su palabra, y cómo a ese pequeño remanente, a esas pocas personas que tuvieron celo, que tuvieron el deseo de guardar la Torá, de cumplir con Yahweh, que no les importó decir, bueno, si morimos es porque Yahweh lo va a decidir así, pero yo voy a cumplir con él. Y esto me trae aquí a cómo Yahweh cumple con su palabra, y usted puede ir al libro de Deuteronomio, capítulo 28, en el versículo 7, y aquí está especificado, dice, bendiciones de la obediencia. Y aquí Yahweh a su pueblo, al pueblo de Israel, les da un montón de bendiciones para aquellos que realmente cumplan y guarden la Torá de Yahweh, los mandamientos, las instrucciones. Y una de las bendiciones dice, Yahweh causará que tus enemigos que te ataquen sean derrotados delante de ti. Ellos avanzarán sobre ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Amén. Gloria a Yahweh, hermano. Entonces, les quería decir y traerle para que usted vea cómo Yahweh cumple sus promesas. Entonces, es importante que no tengamos temor, que seamos valientes, como Yahweh le dijo a Josué, que no tuviera temor, que fuera valiente, pero que no se olvidara de leer y de guardar y de cumplir la Torá, los mandamientos que Yahweh le había enseñado a él, que Yahweh le había dado a Moshe, y que Moshe le había enseñado a ellos. Entonces, esfuérzate y sé valiente, le dice Yahweh a Josué. Entonces, es importante, hermano, porque para Yahweh nada es imposible, pero somos nosotros los que debemos de tomar la determinación de esforzarnos, de ser valientes, porque nuestro Padre Yahweh, el Todopoderoso, nuestro Señor Yeshua, ellos luchan y ellos nos defienden, y ellos son los que y en ellos está todo bajo control. Entonces es importante, hermano, porque
cumpliendo, obedeciendo a Yahweh, vamos a recibir cosas buenas, vamos a recibir la protección de Yahweh, vamos a recibir las bendiciones. Y si es así, que Yahweh lo determine, que tengamos que pasar por algo y dejar de estar en esta tierra, pero vamos a estar con Él. En el día postrero, cuando nuestro Adón Yeshua nos resucite, vamos a poder estar con Yahweh, vamos a poder estar en su reino. Así que bueno, hermano, espero que este mensaje les sea de bendición. Y para terminar el video, vamos a decir la bendición que nuestro Padre Yahweh nos ha regalado, que dice así: levante sus manos en su hogar y reciba la bendición de Yahweh, que dice así: Yeberejeja Yahweh bismereja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yael Yahweh panaibeleja bijuneca, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisá Yahweh panaibeleja villasen leja shalom, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom, paz. Amén. Bueno, hermano, gloria a Yahweh, gloria a nuestro Señor Yeshua. Feliz Hanukkah, y ya nos estaremos viendo en otra próxima transmisión. Así que bueno, shalom, amén y amén.